El estanque de Betsaida o Betseda, Casa de los Olivos, Casa de Misericordia o Betesda, tiene innumerables enseñanzas para nosotros en muchas de sus interpretaciones. Es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y donde aparece una fiesta de los judíos. Unos dicen la fiesta de Pentecostés, otros la fiesta de los tabernáculos. Lo cierto es que es más próximo por el tiempo. Ya en Juan 4 nos dice ya que estaba cerca la siega, probablemente febrero, marzo, la fiesta de Purim o la fiesta alegre, donde prácticamente todo el mundo debe estar alegre, incluso hasta más allá de lo permitido, ¿no? Es decir, es la fiesta hoy en día, de la fiesta de la alegría, la fiesta de la diversión. Bueno, es curioso el contraste que hay entre la fiesta y el pasaje, ¿no? Y el pasaje que encontramos en el libro del Evangelio de Juan. ¿Pero por qué decimos esta fiesta? ¿Desde dónde viene? Pues viene del libro de Esther, de la reina de Esther, que además es una lectura que se hace. Pero los judíos que estaban en Susa se congregaron el 13 y también el 14 del mismo mes. Y el 15 del mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos que viven a campo abierto en las aldeas sin muros hacen del 14 del mes de Adar un día de alegría, de banquete, de fiesta y para enviar porciones de comida cada uno a su vecino. Así que en cierto modo es desde ese momento, desde la reina Esther, cuando se instaura una fiesta que además tiene que ver en el pasaje. El pasaje ocurre cerca de la puerta de las ovejas. En Nehemías leemos cuando el sacerdote Eliasib edifican esta puerta, prácticamente 400 años antes de la era cristiana. Es decir, que encontramos entonces una edificación, un suceso cerca de la puerta de las ovejas, que es donde se llevan a los animales para ser, digamos, purificados, limpios para el sacrificio. Y ahí es donde encontramos a nuestro Jesús. En Juan capítulo 5, después de estas cosas, había una fiesta, esa fiesta del Purim, la fiesta de la alegría, y subió Jesús a Jerusalén. Puede que estén los discípulos con él o en este momento o puede que no. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Es curioso que nos describe Juan cómo es esta piscina. En esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, el número 38 es una numerología bíblica del 3 más el 8, ¿no? Del 3 más la perfección de Dios más la necesidad de complemento del hombre. Pero en cualquier caso, lo que encontramos en el pasaje es una descripción importante de una piscina que es muy grande, es casi como un campo de fútbol, que se encontró en 1888, las ruinas, y que nos presenta una aporía, el texto, es decir, una inserción. No existe en el original, en los fragmentos originales, esa parte de la tradición donde un ángel movía supuestamente las aguas. En la iglesia de Santa Ana todavía aparecen estos ángeles en algunas de sus esculturas, pero realmente obedece a la tradición del legado de Asclepio, que es nuestro símbolo en la medicina. Prácticamente en los hospitales, farmacias, etcétera, encontraremos el símbolo del legado de Asclepio. Asclepio, el dios de la medicina griega. Esa es la influencia que aparece prácticamente en el siglo I en el Nuevo Testamento y que el autor no ha querido eliminar porque es algo que se creía y es algo que se ha descubierto en la arqueología, porque no hay una mentalidad científico-natural, no hay ese conocimiento del movimiento de las aguas, de los vasos comunicantes. Pero entonces, y algunos probablemente que no estaban tan enfermos, simplemente con el agua mismo podían aparecer de una higiene, simplemente puede ser otra persona. Si los párpados los tienes llenos de suciedad, al lavarte, pues ya ves. Porque ahí había toda clase de enfermos, no solo los paralíticos, los cojos, los ciegos, sino muchos paralíticos espirituales, sobre todo. Y es ahí donde encontramos realmente esa tradición, ¿no? Esa vara de Moisés frente a la vara de Asclepio, muy parecidas, pero por supuesto la idea bíblica en coherencia, en la analogía de la fe, toda la escritura habla
evidentemente no habla de una superstición, de una tradición respecto al poder curativo. Y la prueba de que existe esta influencia griega de Asclepio la tenemos en el extracto de Vitruvius de Arquitectura, en el apartado 1.2,7. Para todos los templos se elegirán los lugares más saludables con manantiales adecuados, en aquellos lugares donde se establezcan santuarios, y especialmente para Asclepio y Salus, en honor a ellos como dioses, y aquellos dioses por cuyo poder médico los enfermos son manifiestamente curados. Es la influencia griega que está plagada el Nuevo Testamento de ella, pero como vemos incluso que también esta piscina, este estanque, está cerca precisamente también del templo, y por eso se introduce esa tradición a la que Jesús, por supuesto, no va a entregar ninguna importancia. Es decir, finalmente para Jesús, la verdadera enseñanza o algunas de las enseñanzas, por ejemplo, es la de que ese estanque de Betesda puede simbolizar perfectamente a la propia iglesia, ¿no? Un lugar donde efectivamente hay necesidades, hay agua, pero hay una competitividad y una lucha de poderes tremenda, donde realmente llegan los que menos enfermos están quizá, o más asistidos tal vez, ¿no? Y los que verdaderamente necesitan ayuda no aparecen, ¿no? Tradicionalmente engañados, ¿no? Porque esto no es la idea de la ley de la jungla, no es una idea bíblica, no es una idea de Dios. Dios no puede premiar a los más fuertes, no hay un darwinismo social. Jesús se acerca a este enfermo tan imposibilitado, no tienes ninguna esperanza, ¿no? En el movimiento tienes que salir de ahí porque no tienes ninguna solución. Y la pregunta de Jesús puede resultar incómoda, puede resultar intrépida, puede resultar molesta incluso, pero lo cierto es que si os fijáis, el enfermo no responde a la pregunta. Y la pregunta está cargada de simbolismo, porque tiene que ver con el valor de la voluntad y tiene que ver sobre todo con la obediencia a su palabra, me guste o no me guste. Es decir, la mayor parte, muchos enfermos, no es que les encante estar en esa situación, pero manipulan con su enfermedad a través del victimismo, de la pena, y esto se ve mucho en el campo pastoral y en el campo de las iglesias. El texto puede indicar que Jesús realmente destruyera esa idea, ¿no? De llanto, y decir, bueno, levántate, toma tu camilla y sal adelante, asume tu vida, ¿no? En definitiva, es un texto que nos hace pensar, ¿no? Jesús sabe de la necesidad, pero no se deja llevar por ella en el sentido más literal de la palabra, es decir, si me obedeces vas a ser sano. Y de hecho, la misericordia está ahí porque sanó. Y no sanó, ni siquiera sabemos si se introdujo en el agua o no, el valor del Evangelio frente al valor de la tradición griega de Asclepio. Así que, en conclusión, diremos que es muy importante que si queremos conseguir algo, obedezcamos, tratemos de escuchar al Señor Jesús, porque no siempre lo hacemos, ¿no? A veces nos manejamos bien en esa enfermedad y es que mira, no tengo a nadie que me lleve, es que no, es que esto, lo otro, pero Jesús solo ha preguntado, ¿quieres ser sano? Está cargado de simbolismo este hermoso pasaje que compartiremos juntos. Dios os bendiga.